Hola, bienvenidos a un video más de Tu Guía Docente, donde trataremos una temática importante en nuestro desarrollo profesional, como es el inicio de la clase. Recordemos que una clase está compuesta de tres momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y estos tres tienen que estar enmarcados en lo que es nuestro objetivo, el objetivo de la clase. Ya ustedes deben haber visto el video de cómo crear un objetivo que tenemos en nuestras plataformas. Ahora vamos a abordar cómo poder hacer un inicio que saque el máximo provecho a nuestra sesión. Para ello, debemos considerar algunos elementos, como lo son la motivación, el establecer los propósitos que tenemos, conectar con el conocimiento previo y conocer los criterios evaluativos. Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos elementos. Con respecto a la motivación, nosotros tenemos que hacer que el estudiante se motive en nuestra clase. Un estudiante que no quiere trabajar es un estudiante que se va a negar a sí mismo la oportunidad de aprender. ¿Cómo nosotros podemos hacer el ambiente o dar las condiciones que sean lo más favorable para que un estudiante se motive? Lo primero, tenemos que diseñar actividades que le hagan sentido al estudiante, que estén relacionadas con su contexto, que le sean familiares. Nosotros debemos pensar en actividades que el estudiante tenga o sienta una cierta afinidad. Por ejemplo, si nosotros estamos en una clase en un sector rural y como un ejemplo de inicio de motivación hablamos sobre animales que están en un zoológico y estos estudiantes nunca han participado o nunca han ido a un zoológico, no han salido de la comuna, por ejemplo, probablemente no sea un ejemplo que sea muy motivador, no le va a llamar la atención. Por el contrario, si en vez de pensar en un zoológico empezamos a hablar de los animales que están en su ambiente, como estamos en un sector rural, hablemos de cuáles son los animales que tenemos en las distintas granjas. Probablemente ellos van a empezar a participar de mejor manera, van a empezar a opinar, van a querer el participar, el querer conectarse con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a tener un grupo de estudiantes que van a estar más predispuestos a participar en las distintas actividades que tenemos. Otro punto importante para poder fomentar la motivación es que nosotros tenemos que tener acciones o actividades que les llamen la atención, que les guste, que esté relacionada con sus gustos, con sus afines, con los elementos que le agradan. Si tenemos grupos de estudiantes que les gusta mucho alguna caricatura o alguna serie, podemos tomar a esa serie o esa caricatura como un ejemplo para poder introducir la nueva temática que queremos. Esto también es válido con el género narrativo, que si tenemos que tratar con algo de géneros literarios, o con algún deporte si lo que queremos fomentar el trabajo en equipo, por ejemplo en el área de educación física. También para ayudar a la motivación es importante que el profesor, que nosotros hagamos modelamiento de lo que queremos. Si estamos tratando de que el estudiante dramatice, nosotros debemos hacer una dramatización. Si nosotros queremos que el estudiante ejecute un juego de voleibol, por ejemplo, nosotros vamos a modelar cómo es el saque, cómo se recibe, los distintos puntos. Un estudiante que dice, quieren que el profesor haga las cosas, pero él no las hace, por ejemplo. Tenemos un estudiante que de inmediato se está desapegando con el proceso educacional. Pero por el contrario, si ve que nosotros estamos motivados, generamos, mostramos cómo tienen que realizarse las distintas actividades, vamos a tener un estudiante que probablemente quiera también realizarlo. Como segundo punto, nosotros tenemos que establecer el propósito de la clase. No basta con que solo indiquemos cuál es el objetivo y se lo escribamos en la pizarra o se lo mostremos por una presentación de PowerPoint. Tampoco basta con que se lo expliquemos y le bajemos para su conocimiento, para que ellos sepan de qué va a tratar. No, el estudiante, el objetivo, le tiene que hacer sentido, la clase en sí tiene que hacerle sentido. Tienen que ver para qué les va a servir, cuál es la finalidad al término de la clase. Si nosotros tenemos que ver la suma, tenemos que decirle para qué les va a servir. Por ejemplo, pueden los estudiantes hacer un presupuesto, pueden empezar a ver cuánto tienen que ahorrar incluso para poder llegar y comprar algún juguete o algo que les sea de interés. Nosotros siempre tenemos que tratar de motivar con la finalidad. Si no sabemos para qué nos va a servir, poca atención vamos a tomar en la clase. Si nosotros tenemos súper claro cuál es nuestra finalidad, vamos a tener estudiantes que van a estar mucho más motivados en este punto. Tercer punto, debemos conectarlos con sus conocimientos previos, ¿ya? Esto es fundamental, porque el conocimiento no se crea a partir de la nada. Los estudiantes no van a crear un nuevo conocimiento a partir de cero, sino que siempre se debe asociar a lo que ya conocen. Cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento,
las neuronas empiezan a hacer sinapsis, empiezan a hacer nuevas conexiones entre ellas. Y esas conexiones se basan en conexiones que ya tienen preestablecidas. Si nosotros queremos tratar lo que es la multiplicación, probablemente debamos hacer una actividad en el inicio basado en la adición. Empezamos a hacer 2 más 2, 2 más 2 más 2, 2 más 2 más 2 más 2, etc. Vamos haciendo una relación en donde el estudiante entienda que la suma tiene una relación directa con lo que es la multiplicación y vamos generando una forma más amigable en que adquiera este nuevo conocimiento, esta nueva habilidad, esta nueva actitud. Otro punto importante es que el estudiante tiene que conocer cómo va a ser evaluado durante la clase, ya sea en una forma sumativa, una calificación, o formativa para que nosotros podamos hacer cambios en nuestra forma de trabajo, o que el estudiante sepa cuánto ha aprendido durante la clase o cómo va aprendiendo. Estos indicadores nosotros los tenemos o los extraímos del objetivo que hemos creado y tenemos que comunicárselos en este momento. No puede ser sorpresa al estudiante de, yo evalué un punto pero nunca te enteraste. No, el estudiante tiene que estar siempre en conocimiento de cuáles son los distintos aspectos que vamos a ir evaluando. Otro punto importante en la evaluación es que en el inicio debamos hacer una evaluación diagnóstica. Nosotros tenemos que conocer cuál es el estado inicial respecto a las temáticas que vamos a tratar de los estudiantes. Debemos evaluar las condiciones con las que llegó, las condiciones de entrada. ¿Para qué? Para que después en el cierre, cuando hagamos nuestra evaluación del objetivo de la clase al final, podamos ver qué tan efectivo fue nuestra clase. La metodología que utilizamos, si fue importante o no, si es que el objetivo fue logrado completamente o hubieron partes que no fueron bien adquiridas. Nosotros tenemos que tener eso claro, pero no solamente basta con evaluar al final, sino que tenemos que tener un diagnóstico de cuáles son estas condiciones de entrada, para que podamos saber fielmente cómo es el desarrollo o qué tan impactante fue nuestra clase en cada uno de los estudiantes. Ahora, estamos en un aula con muchos estudiantes, podemos tener 45 estudiantes en la sala. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos realizar una evaluación para cada uno de ellos? No es necesario que busques el de cada uno de ellos, basta con tener una generalidad, de conocer en forma general cómo es el diagnóstico, cómo es las conductas que tiene cada uno de ellos, cómo son las capacidades que tienen cada uno de ellos respecto a una habilidad o un tema determinado. Podemos, por ejemplo, hacer un pretest y un posttest. Esto lleva mucho más trabajo, no lo vamos a hacer en todas las clases, pero vamos a tener a ciencia cierta con distintos indicadores qué es lo que sabían y qué es lo que se esperaba. Otra forma, que es bastante más simple poder llevarla a cabo en todas nuestras clases, es a través de unas preguntas o dirigidas o a través de una lluvia de ideas. Es interesante cuando tenemos este tipo de metodología el ir anotando las respuestas en alguna parte de nuestra pizarra y mantenerlas ahí durante toda la clase para retomarlas durante el cierre y así podemos contrastarlo con las respuestas que dan en el cierre y ver qué tan efectivo ha sido nuestra metodología. Recordemos que el objetivo de la clase nos va a indicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Nos va a embarcar cuáles son las habilidades que queremos desarrollar en nuestro estudiante. Estos verbos nos van a indicar en qué nivel de la taxonomía nos vamos a mover. Entonces, nosotros en todo momento del inicio, en todo momento de nuestra clase, debemos siempre tener en consideración cuál fue nuestro objetivo. Pero recordemos, nuestro objetivo contiene elementos de contenidos, de habilidad y de actitud. Es decir, que cuando motivemos al estudiante, hagamos una motivación que considere contenido, habilidad, actitud. Cuando veamos cuáles son los propósitos, cuál es la finalidad de nuestra clase, para qué nos va a servir lo que nosotros estamos trabajando, debemos hacerlo considerando contenido, habilidad y actitud. Cuando veamos cuáles son los aprendizajes previos que tienen nuestros estudiantes, debemos hacerlo con conocimiento, habilidades y actitudes. Si nosotros tenemos que ver nuestros indicadores de evaluación, esos indicadores de evaluación deben completar contenido, habilidad y actitudes. Y por último, cuando nosotros veamos cuáles son este diagnóstico que tenemos que hacer para poder contrastar qué tan efectivo fue nuestra clase, ya lo deben adivinar, deben considerar tanto contenido, habilidades y actitudes. Bueno, eso ha sido el video de hoy. Si te ha gustado o tienes algún comentario que hacer, por favor, hazlo en la caja de comentarios. Acá arriba aparecen nuestras redes sociales, si es que quieres seguirnos para estar al día de todo lo que estábamos trabajando. Abajo también aparece indicado nuestra página web, ahí aparecen artículos, formato blog, para que puedas ver los distintos elementos y videos que vamos viendo.
Y eres invitado a suscribirte para que puedas estar al día y sepas cuándo se sube un nuevo video. Eso es todo, que estés muy bien, hasta luego.